donde estábamos revisando las presiones de contacto, es decir, con el área que teníamos, las medidas que teníamos, estaba revisando si pasaba o no pasaba la estructura. Nos habíamos quedado aquí que no pasaba. Ustedes iban a agregar 10 centímetros de este lado para que fueran 40, iban a revisar la estructura que se supone que se les iba a quedar de tarea o que se quedó de tarea, ¿no? Que lo iban a hacer. Algunos sí lo hicieron porque algunos se acercaron porque tenían dudas. Y sí lo hicieron la tarea. Sí, no, sí, yo sí lo hice, Sí, se fue el que acercaron. le pregunté la semana pasada. Sí, hubo 2, 3 que se acercaron ahí que tenían dudas. Bueno, se dieron cuenta que con 40 centímetros aquí, es decir, nada más 10 que se le agregaron, sí pasó lo que es la revisión de la estructura. ¿A qué me refiero con que sí pasó? Que la resistencia máxima que se estaba afectando era de 13.12 toneladas y lo que soportaba el suelo era de 14 toneladas. Así había quedado. Hicieron un personaje ahí, decimales más, decimales menos, ¿no? Pero así queda de esa forma. Entonces, ya habíamos revisado, repito, que en el anterior no pasaba, eran casi 16 toneladas lo que afectaba el suelo y lo que podía soportar el suelo nada más eran 14. Ya con 10 centímetros más bajaba, es decir, ya afectaba 13 y pasaba en 14, ¿sale? Hasta ahí, repito, se les había quedado de tarea la clase pasada. Ya de ahí se empiezan a hacer ciertas revisiones otra vez, ya ahora aquí con 40 centímetros, acuérdense, no borré este porque aquí lo que teníamos que eran 30 centímetros, aquí a este lado está en 40 centímetros, ¿sale? A partir de ahí, les decía yo que íbamos a entender cuál era Q máximo y Q mínimo, porque en realidad hacíamos las operaciones con las fórmulas que estaban aquí, pero que no sabíamos qué era Q máximo y Q mínimo. Aquí en esta figura ya está qué es Q máximo, cómo nos afecta, y qué es Q mínimo, ¿sale? Es decir, las presiones de contacto que va a tener la cimentación, ¿sale? A partir de ahí, por triángulos semejantes, haciendo estas operaciones que me ayudan a hacerlas con la calculadora, encontrábamos, en este caso por triángulos semejantes, X1 haciendo el despeje y luego sacamos X2 haciendo el despeje. Aquí viene un dato importante para poder hacer esta cimentación o esta zapata corrida. Viene un dato importante que es que le estamos llamando D. En este caso, D es la mitad de la parte larga o de la parte más desfavorable que tiene nuestra zapata corrida, ¿sale? Si se dan cuenta, gracias, nuestra zapata corrida tiene del lado más desfavorable 70 centímetros, ¿sale? Del lado largo. ¿Y a qué le estamos llamando D? A la mitad de esa distancia, que es de 35 centímetros, ¿no? Y a partir de ahí, repito, por triángulos semejantes sacamos X1 y X2. Ya las operaciones me ayudan a hacerlo ustedes con la calculadora para sacar en este caso Q1 y para sacar Q2 con el resultado que tenemos de los triángulos semejantes, o sea, el Q mínimo, ¿sabe? Es lo que nos da en este caso que van revisando. Seguimos revisando la estructura porque acuérdense, más que nada la estructura es revisión, es revisar la propuesta que nosotros tenemos, si pasa con las normas que se requieren y si no empezarle en este caso a aumentar. Acuérdense, ¿cómo lo aumentamos? En este caso lo aumentamos a la zapata corrida 10 centímetros más. Si no hubiese pasado, le aumentamos otros 10. Si no hubiese pasado, en lugar ya de aumentarle hacia ese lado, le aumentamos hacia otro lado. A diferencia que la zapata cuadrada, que se aumentaba el peralte, se aumentaba la altura. ¿Sale? A partir de ahí, se revisa el momento por flexión, ya de lo que tenemos en la parte desfavorable de 70 centímetros, es decir, cómo nos afectan las fuerzas. Vamos a tener la fuerza 1 y la fuerza 2 que nos están afectando, ese claro, ¿no? Que ya si se dan cuenta, se analiza como si fuera un claro, a lo mejor de una viga también. Y aquí tenemos la fórmula que hemos estado ocupando: Q mínimo por L, tal y Q2 menos Q mínimo por L sobre 2. Es decir,
simplemente estamos sustituyendo ya los datos que ya tenemos, porque ya tenemos Q mínimo, ya sabemos la longitud, en este caso es Q2 menos Q mínimo, la longitud sobre 2, que es 70 sobre 2, nos da los resultados. Y para el momento último también, así viene esta fórmula, 1.4 de P1 por L sobre 2 más P2 por L sobre 3. L sobre 2 y L sobre 3, acuérdense, es el largo que nos afecta del claro, como en la materia de análisis estructural cuando veía una vida, ¿no? L sobre 2 y L sobre 3. Por eso es aquí de esta manera. Y esta fórmula, de momento último, así viene en las normas, 1.4 de P1 por L sobre 2 más P2 por L sobre 3. Y aquí vienen estos detalles que yo les decía al realizar la estructura, ¿no? La fórmula, si se dan cuenta, le mete ciertos factores miedo que le llamamos 1.4. Por ejemplo, más adelante aquí en la fórmula de FR le meten 0.9, 0.8. ¿Sale? Es decir, que yo les decía, por ejemplo, acá a lo mejor 16 no pasa. ¿Pero qué quiere decir? No quiere decir que en realidad no pasa a lo mejor a la hora de hacer la estructura. No pasa en números, ¿sale? No pasa en números. Pero en realidad a lo mejor sí pasa. ¿Por qué? Porque hay varios factores miedos incluidos dentro del cálculo. ¿Sale? Es decir, se multiplican por varios números y eso va haciendo, ¿sale?, que nos exija más a la estructura de lo que en realidad necesita, pero a veces va demasiado sobrado, ¿no? Pero pues aún así debemos hacerle caso a las fórmulas como vienen. Aún así, ya metiendo los datos a la calculadora, metiendo todos los datos que ya tenemos a la fórmula, ¿sale? Simplemente, repito, es cuestión de ir revisando. Y luego acá en este último dato de toneladas metros a kilogramos sobre centímetros, porque es el que vamos a ocupar para meterlo en esta fórmula de Q que nos pide el momento último, pero ya lo tenemos que meter en kilogramos sobre centímetros. Y ahí es donde les decía, también lo pueden usar ustedes en toneladas metros, pero tienen que tener cuidado cómo van a meter estas unidades acá también en toneladas metros, ¿no? FR, ¿sale? También les decía que viene en la norma técnica complementaria, que también varía, ya les comentaba, desde 0.7, 0.8 y 0.9, que eso todavía vamos a platicar de dónde salen esos valores, es decir, vamos a revisar la norma. En este caso estamos ocupando 0.9, luego viene FB'(C), que es 136, por B, que son 100 centímetros o 1 metro. ¿Por qué? Por el que recordábamos que en la zapata corrida solo se analiza 1 metro, no se analizan todos los metros a lo largo de la cimentación, y 35 centímetros, que es el valor de D, aquí es el cuadrado, 35 centímetros al cuadrado. ¿Sale? ¿Cuál es el valor de D? ¿Sale? Lo veíamos desde acá en este caso. D vale 35 centímetros, que es la mitad de la parte más desfavorable de la cimentación. ¿Sale? Metemos los datos y aquí es donde comparamos el RO con el RO mínimo. ¿Sale? Aquí es donde tenemos que es 0.0004 es menor que 0.00235, que este RO mínimo ya lo habíamos sacado. ¿Por qué es importante hacer las comparaciones de RO y RO mínimo? Porque es lo que nos va a llevar a hacer el armado del acero. Estos RO, el RO mínimo, RO balanceado, ¿sale? Que platicábamos en las clases pasadas también. ¿Qué era el RO balanceado? Pues el RO balanceado es la cantidad de acero que debe de llevar la estructura para que falle la estructura, el acero y el concreto al mismo tiempo. El RO mínimo pues es la cantidad de acero mínimo que debe de llevar la estructura en una sección. Es decir, aunque ustedes lo ven que llevan mucho cero, ya les decir que son cantidades desfavorables, pero son datos muy importantes para poder hacer el armado del acero. Porque a lo último la finalidad, aparte de las medidas de la estructura, es hacer el armado del acero. ¿Cómo hacemos el armado del acero? Con estas cantidades que tenemos aquí. ¿Sale? Ya casi acabamos el ejercicio. Todavía nos faltan
sacar el área de la sección para poder proponer cantidades de acero y poder proponer la varilla para poder hacer el armado de acero. Que se dan cuenta, este ejercicio es un poquito más largo que la zapata cuadrada que hicimos en clases anteriores, ¿no? Entonces ya casi terminamos. Regresando de vacaciones lo terminamos.